¡Avalancha! Dale, Juan, dale. Dale. Vamos, Mati. Che, posta, ¿no está un poco dura la vía? Sí, pero hay que ponerse proyectos duros. Dale, entonces ¿qué hacemos en el invierno? Vamos a la Antártida. ¿A la Antártida? No, ya me veo ahí. Continente blanco. ¿Cómo entrenamos para ir a la Antártida? Y al estilo Chipá. ¿Con esquíes? ¿Todo? Todo con esquíes. Buena, ¿eh? ¿Le fuiste la roleta? Sí, pero no, estaba dura, boludo. Che, ¿vieron que hay un virus en China que parece que ya se pasó de Europa? Ah, pero acá no va a llegar. Necesitaba ver la tele, boludo. Aparte estamos lejos. Oficialmente el Ministerio de Salud de la Nación acaba de confirmar el primer caso positivo de coronavirus en Argentina. A partir de las 0 horas de mañana deberán someterse al aislamiento social preventivo y obligatorio. Nadie puede moverse de su residencia. La prefectura, la gendarmería, la Policía Federal y las policías provinciales estarán controlando quién circula por las calles. Todos tienen que quedarse en sus casas. Acá en el informe tengo que estuvieron esquiando, ¿es así? Sí. 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 Pero también fueron a esquiar a las canaletas, en las montañas. Y sí, para la Antártida hay que esquiar de todo.
Entonces, ¿qué son? ¿Una agencia clandestina? No. No, no. 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 Pero acá me dice que llevan gente a la montaña. ¿Es así? No. A ver, no. No es que llevamos gente a la montaña. Así como se suman, también se bajan. Me dijeron 4:30 de la mañana. A ver, me quisieron convencer de que en la Antártida es todo de noche. Y a mí no me da. Si me decís 8, voy, pero 4 de la mañana están en pedo. Una vez me invitaron, fui y casi no la cuento. A Tito la primera vez casi lo limpian. Sí, me acuerdo que lo llevaron a esquiar diciéndole que él iba a ir a esquiar en polvo y terminó bajando una canaleta congelada de espalda, tipo culipatín. Pobre, la pasó mal. La pasó mal. Tengo acá escrito que ustedes dicen ser gente común, que va a la montaña, que no son atletas profesionales ni nada por el estilo. Entendí que no son un grupo anticuarentena, que salieron a entrenar para ir a la Antártida. Dígame, ¿quiénes forman parte de Chipá? El que quiere, No sé, quien quiera ser parte. el que disfrute la aventura es Chipá. Sí, pasamos todos. Todos. ¿Para qué me hiciste subir acá? Y no te dije, boludo, me dijiste el lomo blanco ahí, sí. Para que no me tires nada, no. Estoy justo en la caída, pará. A ver. Ay. ¿Por qué navegaron? Barcos. Agua. Y armamos... Tuvimos que hacer algo parecido a lo que nos espera en la Antártida. Me pidieron que consiga una lancha. Ah, con razón, a mí me pidieron un salvavidas, boluda. Están queriendo hacer el simulacro como si cruzaran el mar para ir a la Antártida. ¿Pero acá en el fondo del lago? Sí. No, yo le presté las alitas esas de la pileta, no llegan a ningún lado con eso. Una expedición completa.
Dígame por favor, doctor, lo que me pasa. Camino lento, veo todo y no hago nada. Los teledirigibles vuelan llenos de ideas. Los miro desde abajo, hundido en la arena. Meterse en terrenos invernales y encima no explorados, si no hacemos una buena gestión de riesgo, siempre existe la posibilidad de tener una avalancha. Pero esto hacen cualquier cosa, se meten en el fondo del lago, van a cualquier lado. Pasó lo mismo, caía al... ¡Avalancha! ¡Todo! Me parece que hay que parar la cabeza al menos por un rato. Esquiaron, navegaron. Caminamos. Ir a esquiar a la Antártida era... Hay que caminar mucho. Claudio, ¿qué técnicamente, cómo nos tendríamos que preparar? Primero hay que estar muy fuerte físicamente para poder soportar la inclemencia, la rigurosidad del clima y después para recorrer distancias largas. Fuerza. Bien, estuvimos esquiando mucha nieve de polvo. No, no hay nieve de polvo allá. Allá hay hielo. Es duro todo. O sea, había que caminar mucho. Supusimos eso. Mucho. Muchísimo. Caminaron. ¿Algo más? Sí. Aliciamos. Peludeamos. Despegarme de la almohada, tengo todo el día para ver qué es lo que pasa y veo que la vida me sonríe y me abraza, que nosotros Caña. Yo un día ni siquiera esquié. Caminamos todo el día y no esquié. una carpa entre las cañas, fríos mañaneros, tardes de relajo, compartimos todo siempre hasta el último gajo. Yo te respeto, calla ahora. Patagonia. Les trepamos.
Ven, agua. Guarden su memoria, sabemos que estas son nuestras raíces, pero viajamos fuera para sentirnos felices. Nos basta con fogatas. Y también vayamos. 100 veces. Luchamos con el planeta Tierra. Frío. Salvaje, nadie nos apaña. Cada vez que lo comento parece un cuento. Lagos, ríos y bosques, tormenta y viento. Así es mi lugar, yo nunca te lo invento. Es un pasaje al paraíso y disfrútalo lento. Es un pasaje al paraíso y disfrútalo. ¿Algo más? Caminamos, ya lo dije. ¿No? No entiendo todavía. ¿Por qué estamos acá? Alguien los denunció. ¿Lo invitaron de nuevo? Sí, cuando vio piqueta, grampones, cuerda. Se bajó. Sí. Pobre. Por eso los denunció después. Vos imaginate que yo llego relajado, digo, vamos a esquiar, es un día para hacer unas bajadas, unas líneas. Llego, veo grampones, piqueta, cuerda, digo, ¿qué hacemos? ¿Vamos a escalar? ¿Vamos a rapelar? ¿Qué vamos a hacer? Era el día de 16 horas. Darlo todo. 2.500 metros de desnivel. 27 kilómetros. No se paraba ni a comer. Vinieron temprano y 4 se fueron caminando y uno quedó ahí en el auto. Los obligué a que me lleven de nuevo a casa, la verdad. Yo ese bondi no me subo, Nos tuvimos que volver. Me dijeron que el grupo se llamaba Chipá y me dijeron que yo también era un chipá. Bueno, aparentemente después indago y estaban entrenando para irse a la Antártida. Yo le dije, todo bien, yo estoy para Tailandia. Lo fuimos a dejar a Tito y al otro día volvimos. Marco para Juan. Acá Marco, adelante, Juan. Che, creo que se nos baja otro miembro para la Antártida. ¿Se baja otro? No doy más, boludo.
a la Antártida. Esquiaron todo tipo de nieve, mucho trabajo físico y demás. Pero con el tema permisos, ¿cómo vienen? ¿Saben algo de eso? ¿Algún científico en el grupo? No. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es La aventura. disfrutar el camino, siempre. Volver vivos. ¿No era la Antártida el objetivo? Y entrenamos para eso. No. Pero no era el objetivo. La Antártida es el rumbo. Es el camino más divertido. A ver, chicos, ¿cómo piensan ir a la Antártida?